Se conoce por Reforma Universitaria de 1918 a la Reforma Universitaria de Córdoba, Reforma Universitaria de Argentina o simplemente Reforma Universitaria, al movimiento estudiantil que se indicó en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina en 1918, liderado por Deodoro Roca y otros dirigentes estudiantiles, y que se extendió luego a las demás universidades del país de América Latina. La Reforma Universitaria dio origen a una amplia tendencia del activismo estudiantil, integrada por agrupaciones de diversas vértices ideológicas que se definen como reformistas. Entre sus principios se encuentran la autonomía universitaria, el cogobierno, las extensiones universitarias, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición. Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la universidad se extendía en múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una fuerza instituida. En consonancia con los acontecimientos que vivían en el país y el mundo, en junio de 1918 la Juventud Universitaria de Córdoba inició un movimiento por la genuina democratización de la enseñanza, que cosechó rápidamente la adhesión de todo el continente. Esta gesta, conocida como Reforma Universitaria, es uno de los mitos del origen de la Córdoba del siglo XX y uno de los puntos de partida de su entrada en la modernidad. La utopía de la universidad del 1918 se anticipó medio siglo al Mayo francés y extendió su influencia a todas las universidades argentinas latinoamericanas. Los hechos. En 1918, hacía ya 2 años que había asumido en Argentina el primer gobierno democrático, liderado por el presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical. Córdoba tenía una antigua universidad fundada por los jesuitas en tiempos de la colonia española, en la que se mantenían aún características elitistas y clericales. Los estudiantes universitarios de Buenos Aires, La Plata y Córdoba, pertenecientes a familias recientes de una clase media formada a partir de la gran ola de inmigrantes europeos o sus descendientes, venían organizándose en centros de estudiantes por facultad desde principios del siglo XX y comenzaban a exigir reformas que modernizaran y democratizaran la universidad. Los centros de estudiantes se habían organizado a su vez en federaciones y en abril de 1918 la Federación Universitaria Argentina, FUA, como organización gremial representativa del estudiante argentino. Las reivindicaciones reformistas bregaban por la renovación de estructuras y objetivos de las universidades, la implementación de nuevas metodologías de estudio y enseñanza, el razonamiento científico frente al dogmatismo, la libre expresión del pensamiento, el compromiso con la realidad social y la participación claustro estudiantil en gobierno universitario. El estallido del 15 de junio de 1918. Los estudiantes lograron su propósito y el presidente Hipólito Yrigoyen nombró como interventor en la Universidad de Córdoba al productor general de la Nación, José Nicolás Matienzo. Luego de comprobar diversas irregularidades, Matienzo propuso democratizar el estatuto universitario. Declaró vacante los cargos de rector de la universidad y decanos de las facultades y dispuso un nuevo sistema para elección de las autoridades por parte de la totalidad de los docentes, reemplazando la elección por docentes vitálicos. No obstante, los avacances que implicó la nueva normativa, los estudiantes quedaban excluidos del proceso de elección de las autoridades. El 15 de junio fue un día de estallido. Elegidos ya 2 decanos, correspondía a la asamblea universitaria integrada por totalidad de los docentes designar al rector. El candidato estudiantil era Enrique Martínez Paz y los sectores tradicionales de la Universidad de Córdoba, Antonio Nores, miembro de la asociación ultraconservadora conocida como Córdoba Frates. Hubo 2 votaciones y ninguno obtuvo la mayoría absoluta. Se hizo una tercera en la que resultó ganador Nores, lo que desató la rebelión de los estudiantes que ingresaron a la sala de reuniones obligando a interrumpir la asamblea
sosteniendo que había sido manipulada por los jesuitas, que constituían al poder hecho en la universidad. Los estudiantes tomaron la universidad y, con apoyo de los partidos políticos populares y el movimiento sindical, rechazaron la elección de Norris, quien intentó mantenerse en el rectorado con apoyo de los grupos conservadores y la Iglesia Católica. El 17 de junio, el movimiento estudiantil cordobés hizo conocer su reclamo mediante el famoso manifiesto liminar, redactado por Deodoro Roca, que comenzaba con la frase: "La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica". Finalmente Norés renunció e Irigoyen volvió a intervenir en la Universidad de Córdoba. El nuevo interventor fue José Salinas, ministro de Justicia e Instrucción Pública del gabinete de Irigoyen, mostrando así la importancia nacional que había adquirido el conflicto. Se suscribió un decreto de reformas el 12 de octubre de 1918, que cumplió ampliamente los reclamos estudiantiles. Muchos de los líderes estudiantiles, como Deodoro Roca, ingresaron a la universidad. La difusión del movimiento. La reforma se extendió rápidamente en las universidades de Buenos Aires, La Plata y Tucumán, únicas argentinas con la de Córdoba en ese momento, y luego por toda América Latina. En Perú, por ejemplo, la reforma encontró un líder estudiantil, Víctor Raúl Haya de la Torre, que le dio renovado impulso al movimiento. Los principales postulados de la reforma universitaria de Córdoba fueron el gobierno estudiantil, la autonomía política, docente y administrativa de la universidad, la elección de todos los mandatarios de la universidad por asambleas con representación de los profesores, de los estudiantes y de los egresados, la selección del cuerpo docente a través de concursos públicos que aseguren la amplia libertad de acceso al magisterio, la fijación de mandatos con plazo fijo para el ejercicio de la docencia, solo renovables mediante la apreciación de la eficiencia y competencia del profesor, la gratitud de la enseñanza superior, la asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a la nación y defensa de la democracia, la libertad docente, la implementación de cátedras libres y oportunidad de impartir cursos paralelos al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la oportunidad de optar entre ambos. Por último, la libre asistencia a las clases.